¿Alguna vez sentiste miedo en medio de una tormenta y de repente alguien te da tranquilidad? Eso mismo vivieron los discípulos. Estamos en el domingo 19 del tiempo ordinario. Es un día súper especial porque reflexionamos sobre la confianza, la fe, y cómo Dios actúa en medio de nuestras dudas. Lo que hace único este domingo es el relato donde Pedro intenta caminar sobre el agua hacia Jesús, pero duda y empieza a hundirse. ¿Te imaginas viviendo algo así? ¿Cómo reaccionas cuando todo parece complicado y tienes miedo de dar un paso importante? Hoy vamos a descubrir juntos lo que podemos aprender de estos momentos. Este día reúne 4 lecturas diferentes, cada una con un mensaje poderoso. ¿Sabías que a veces están súper conectadas y otras veces no tanto? Hoy sí se relacionan. Te voy a explicar el sentido general de las 4 lecturas, para que te orientes y veas cómo todas apuntan a confiar, aunque cueste ver a Dios en el ruido y el miedo. La primera lectura nos pone en la piel de Elías que, al igual que nosotros, busca a Dios no en el espectáculo, sino en el silencio. Eso ya nos desafía a hacer una pausa. En la segunda lectura, Pablo revela su dolor y su deseo profundo de que sus hermanos tengan fe, mostrándonos cómo incluso el más valiente puede sentirse triste y perdido. El Evangelio te atrapa con la imagen de Pedro sobre las aguas. Su miedo y confianza intercalados nos reflejan mucho más de lo que parece. ¿A quién buscas cuando dudas? Ahora que ya sabes de qué va este domingo, quédate para no perderte la lectio divina guiada y los propósitos para tu semana. Vamos juntos a descubrirlo. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 9 y 11 al 13. Hoy conocerás la increíble historia de un hombre que buscó a Dios en el silencio. Imagina un desierto, soledad total, ni un alma alrededor. Ahí está Elías, uno de los profetas más valientes de Israel. No era un superhéroe, pero sí muy valiente. Elías vivió hace casi 3000 años. El pueblo de Israel estaba confundido. Muchos se alejaban de Dios. Era un momento de mucha inestabilidad y miedo para todos. En pleno caos, Elías tuvo que huir porque su vida estaba en peligro. Se fue al monte Horeb, un lugar muy especial en la historia, aunque queda en medio de la nada. Ubicas cuando necesitas un respiro y te escapas a donde nadie te encuentre para pensar. Elías hizo justo eso. Necesitaba escuchar a Dios sin distracciones. En ese monte Dios le pide a Elías que salga de la cueva donde se escondía. Le promete pasar frente a él. Un encuentro directo con Dios, nada menos. Primero, vino un viento fuertísimo que partía las montañas y sacudía las piedras. Pero Elías no sintió a Dios ahí. No siempre lo extraordinario es lo más importante. Después hubo un terremoto. Todo temblaba. Imagínate el susto. Sin embargo, Dios tampoco estaba en el terremoto. Luego apareció un fuego. El fuego era algo fuerte en esa cultura, señal de poder. Pero tampoco estaba Dios allí. Finalmente hubo un susurro, un sonido suave y tranquilo. Y en ese silencio delicado, Elías sintió la presencia de Dios. Dios eligió el silencio para hablar. A veces, esperamos que Dios nos grite o nos mande señales enormes. Pero resulta que se acerca más cuando todo está en calma y nos atrevemos a escuchar el silencio. Piensa, no es igual en la vida. Cuando hay demasiado ruido afuera, cuesta oír hasta tus propios pensamientos. Dios nos habla bajito, cuando nos damos el momento de estar tranquilos. Si andas buscando respuestas, tal vez debas buscar un momento de silencio y tranquilidad para escuchar lo que Dios quiere decirte. Esta historia nos enseña que no siempre encontrarás a Dios en milagros espectaculares. A veces está en lo sencillo y diario, en esa paz interior que tanto necesitamos. La próxima vez que quieras escuchar a Dios, apaga el ruido, busca tu propio rincón de Horeb y pon atención al susurro. Seguramente ahí encontrarás lo que buscas. Lectura del Salmo 84. Versículos 9 al 14. Un canto que brota desde el corazón, lleno de esperanza y anhelo por la cercanía de Dios. Este salmo lo escribió alguien del pueblo de Israel, después de un momento difícil, probablemente cuando volvieron del destierro en Babilonia, hace más de 2500 años. Imagínate regresar a casa después de mucho tiempo lejos.
El pueblo de Israel acaba de volver y pide a Dios que los ayude a empezar de nuevo. El rey David no escribió este salmo, pero su espíritu está presente. Esperanza, confianza y un diálogo abierto con Dios, como cuando hablas con alguien muy cercano. El salmista siente que Dios le responde. La conversación va así. Dios promete paz, pero no como la de un lugar silencioso, sino la paz en medio del ruido de la vida. La palabra paz aquí significa mucho más. Es sentirse completo, arropado por Dios, aun cuando afuera todo parezca desordenado. El salmista habla de amigos de Dios, gente cercana a Él, como si fueras parte de un grupo especial, invitado a confiar y abrir el corazón. El pueblo espera que la gloria de Dios vuelva a su tierra, como alguien que añora un abrazo tras mucho tiempo separados. De pronto aparecen palabras raras. Misericordia y fidelidad se encuentran, justicia y paz se besan. Es una imagen hermosa de lo que pasa cuando dejamos actuar a Dios en nuestra vida. Misericordia aquí es ternura, fidelidad es cumplir lo prometido. Es como una familia. Cuando hay amor verdadero se cuidan y se mantienen unidos aunque haya tropiezos. La justicia brotando de la tierra muestra que no todo depende de nosotros. Dios se involucra en lo que pasa aquí y ahora. No está lejos. Los agricultores entienden esto. Si siembras cariño y buscas lo justo, la cosecha llega, aunque no se vea de inmediato. Dios camina delante de nosotros, preparando el camino. No va por un lado y tú por otro, te acompaña. Va a tu ritmo. En la vida actual, seguir esta lectura es recordar que pedirle a Dios su misericordia es confiar que Él sí escucha y sí responde, aunque cueste ver cómo. Cuando tengas miedo, dudas o todo parezca ir mal, puedes repetir la frase central de este salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. La enseñanza es clara. Abrir el corazón, confiar y buscar esa paz que Dios promete. Hoy, igual que ayer, Él camina a tu lado cada día. Lectura de la carta de Pablo a los cristianos de Roma 9, versículos 1 al 5. Vamos a descubrir qué hay detrás de estas palabras y por qué siguen siendo importantes hoy. Imagina que estás escribiendo una carta a tus mejores amigos de otra ciudad, compartiendo algo que te duele profundo. Eso hace Pablo en esta carta. Pablo era un hombre que antes perseguía a los cristianos, pero después de una experiencia fuerte con Jesús, su vida cambió totalmente. Esta carta la escribió cerca del año 57, desde Corinto. Roma en ese tiempo era el centro de todo, como la capital del mundo, una ciudad llena de culturas. Pablo está triste y habla desde el corazón, porque su propio pueblo, los israelitas, no reconocía a Jesús como el Mesías, aunque él sí. Es como si quisieras mucho a tu familia, y ellos no te creyeran cuando les cuentas algo realmente importante para tu vida. Pablo siente tanto dolor que dice que preferiría perderlo todo si así su gente pudiera descubrir a Jesús. Eso es amor profundo de verdad. En esa época, pertenecer a un pueblo, una tradición, era tu identidad. Perder eso equivale a quedarte sin apellido hoy en día. La tristeza de Pablo muestra lo mucho que le importa la fe de los suyos. No es enojo, es preocupación y cariño por los que ama. Los israelitas tenían una historia impresionante. Fueron elegidos, recibieron promesas, tenían profetas y las leyes directas de Dios. Imagina heredar una casa gigantesca y llena de tesoros, pero no darte cuenta de todo lo que tienes adentro. Así Pablo ve a su pueblo. Pablo no se siente superior, al contrario. Él desea que todos vivan la alegría que encontró en Jesús. Su mensaje es de esperanza y unión. Muchas veces nosotros también sentimos que no nos entienden o que los demás están lejos de lo que creemos que es lo mejor. Pero Pablo nos enseña a no rendirnos, a amar al otro aunque piense distinto o viva diferente. Su dolor se convierte en un llamado a la empatía. Esta lectura nos invita a preguntarnos cómo vemos a quienes no creen como nosotros y si somos capaces de acercarnos con el corazón abierto. Al final, lo que podemos aprender hoy es que, aunque a veces duela, vale la pena seguir amando y siendo luz, esperando lo mejor para todos. Lectura del Evangelio según San Mateo 14, versículos 22 al 33. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que habla de miedo, fe y confiar aunque todo parezca imposible.
Esta parte de la Biblia fue escrita por Mateo, un recaudador de impuestos que decidió seguir a Jesús. Es como si alguien que manejaba dinero hoy, de repente, se convirtiera en misionero. El contexto es tenso. Los discípulos están agotados tras alimentar a una multitud y Jesús los manda a cruzar un lago mientras él se queda a orar solo. De noche, el lago es oscuro e impredecible. Puedes imaginarlo. Los discípulos, todos en una barca pequeña, cansados y quizá un poco asustados, como cuando vuelves tarde a casa y todo está oscuro afuera. De repente una tormenta los sorprende. El viento era fuerte, las olas los sacudían y estaban en medio del lago, lejos de tierra firme. No había a quién llamar ni cómo volver rápido. A la madrugada ven a alguien caminando sobre el agua. Sí, caminando como si nada. Claro que se asustan. Piensan que es un fantasma. ¿No te ha pasado estar tan asustado que ya no sabes ni lo que ves? Pero esa figura dice, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. De inmediato Pedro, que siempre es el impulsivo del grupo, pide hacer algo increíble. Pedro le dice a Jesús, si eres tú, dime que vaya contigo caminando sobre el agua. Y Jesús le contesta que venga. Aquí Pedro baja de la barca y por un instante sí camina sobre el agua. Imagina el miedo y la emoción. Es como atreverte a hacer algo que creías imposible solo porque confías en quien te apoya. Pero al sentir el viento fuerte, Pedro se asusta, comienza a hundirse y grita pidiendo ayuda. A veces, aunque confiamos, el miedo nos puede más. Jesús lo agarra de la mano y le dice que le faltó fe. Ambos regresan a la barca y en cuanto Jesús sube, el viento se calma. Todos los que estaban en la barca se asombran y viéndolo, reconocen quién es Jesús. Sabían que solo alguien especial podía hacer eso. Esta historia pasó en una región llamada Galilea. Ese lago era conocido por tener tormentas inesperadas, casi como la vida misma, que a veces cambia sin avisar. Hoy podrías sentir que estás en medio de tu propia tormenta, problemas en casa, en la escuela o con amistades. Cuando parece que todo se complica, esta historia te recuerda que no estás solo. El mensaje aquí es, aunque tengas miedo y a veces dudes, siempre puedes pedir ayuda y confiar en que te escuchan. La fe no es ausencia de miedo, sino confiar aunque tiembles. Piensa en qué situación de tu vida hoy puedes confiar más. Quizás solo necesitas dar ese pasito, aún con miedo, sabiendo que alguien te sostiene. Ahora que ya tienes más claro el Evangelio, te invito a hacer juntos una profunda lectio divina. Cierra los ojos y deja que tu corazón se abra a esta experiencia. Visualiza a Jesús enviando a sus discípulos en la barca, mientras él se queda a orar solo en la montaña. ¿Cómo te sentirías si fueras uno de ellos? Es de noche, y la barca está lejos de la orilla, sacudida por el viento y las olas. Siente esa incertidumbre, ese miedo creciendo en tu interior. De repente, ves a alguien acercándose, caminando sobre el agua. Entre el asombro y el temor, escuchas una voz diciendo, «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Deja que esas palabras penetren lo más profundo de tu ser. ¿Dónde hoy necesitas escuchar a Jesús diciéndote, no tengas miedo? Imagina a Pedro, lleno de dudas y fe al mismo tiempo, pidiendo caminar hacia Jesús. ¿Cómo reaccionas tú ante los desafíos que parecen imposibles? Siente el viento en el rostro de Pedro.
la incertidumbre y la emoción, mientras deja la seguridad de la barca para caminar hacia el Maestro. Pedro comienza a hundirse, pero clama: «Señor, sálvame». Jesús extiende su mano y lo sostiene. Permite que ese gesto llene tu corazón de confianza. ¿En qué momentos últimamente sentiste que faltaba la fe y cómo reaccionaste? Deja que la escena te ayude a encontrar respuestas. ¿Quién o qué ha sido tu barca segura? Eso que te cuesta dejar para confiar plenamente en Jesús. ¿A quién necesitas tender tu mano, como Jesús lo hizo, y ofrecerle contención en medio de sus propias tempestades? Ahora, mira a Jesús subiendo a la barca y el mar en calma. Percibe la paz que llena ese momento, el asombro y la adoración de los discípulos. Haz silencio y permanece presente. Permite que la gratitud y la fe crezcan en ti, reconociendo que también necesitas a Jesús en tu vida diaria. Respira hondo. Poco a poco, regresa al aquí y a la ahora, llevando contigo la certeza de que Jesús sigue caminando a tu lado, sobre todas tus aguas. La palabra que acabamos de meditar nos invita a reconocer cómo Dios se manifiesta en el silencio y en la calma, tal como Elías lo vivió en el monte Horeb. En el Evangelio vemos a Pedro caminar sobre el agua al confiar en Jesús, pero hundirse cuando duda. La fe y la confianza son protagonistas. Ahora, la invitación es a transformar lo que escuchamos en acción concreta durante la semana. Por eso, vamos a proponernos algunos desafíos. Para los jóvenes, primer propósito: buscar momentos de silencio durante el día para escuchar a Dios, como Elías. Esto ayuda a reconocer su presencia incluso entre el ruido cotidiano. Segundo propósito para jóvenes: salir de la zona de confort y tener gestos de confianza, como Pedro al lanzarse al agua. Puede ser iniciar una conversación necesaria o acudir a alguien que necesita apoyo. Para niñas y niños, un propósito es escuchar atentamente a mamás, papás o profesores cuando hablan. Esto enseña a empezar a escuchar a Dios en los detalles pequeños de la vida. Otro propósito para niñas y niños: ayudar a quien veas que lo necesita, recordando cómo Jesús extendió la mano a Pedro en el agua. Puede ser ayudar a un compañero o a la familia. Para adultos, el propósito principal es crear un ambiente de silencio y oración en casa una vez a la semana, recordando la importancia de escuchar a Dios con el corazón abierto. Un segundo propósito para adultos: confiar en Dios y dejar a un lado las preocupaciones cuando afronten una dificultad, recordando a Pedro caminando sobre el agua gracias a su fe inicial. Todos estos propósitos se inspiran directamente en las lecturas de hoy: la importancia del silencio, la fe auténtica y salir al encuentro del otro confiados en Dios. Aplicando estos sencillos propósitos, damos pasos concretos hacia una vida más en sintonía con el mensaje que acabamos de meditar en la misa. No es difícil, pero sí requiere voluntad. Cada uno, desde su lugar, puede acercarse un poco más a esa fe firme y confiada que las lecturas nos proponen. Gracias por acompañarme y que tengas un bendecido domingo y una excelente semana.
En la descripción te dejé el enlace a mi web, donde podrás encontrar las 4 lecturas completas de la misa de este domingo, junto con la explicación e imágenes de evangelios iluminados. Suscríbete para no perderte la explicación del próximo domingo y entender mejor la palabra de Dios. Si te gustó este video, dale like y no te lo guardes solo para ti, compártelo. Y gracias por la visita.